Bueno, colegas, muy buenos días. Seguimos trabajando con la meta de apoyarlos en la creación de su proyecto y me gustaría hacer una introducción muy breve porque seguiremos trabajando en la clase y en este momento me gustaría trabajar con ustedes acerca de las ideas. Varios de ustedes ya me comentaron este viernes acerca de algunas ideas y quizá sea valioso especificar un poquito de dónde pueden surgir otras ideas al momento que empecemos ya quizá a trabajar con los proyectos. Quizá algunos sean viables o tengan más viabilidad y algunos otros quizá no tanto. Así que sería muy valioso poder reflexionar sobre cómo trabajar con su proyecto y si en su momento ya existe algún tema, bueno, pues trabajar un poquito más en su perfilación. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran las características de la investigación científica? Lo habíamos visto la sesión pasada y habíamos comentado que eran tres. Y son muy importantes porque no deberán de olvidar al momento que ustedes trabajan con su proyecto que su proyecto es una investigación y debe ser científica. Por lo tanto, estas tres características deben de respetarse siempre. Si ustedes recuerdan, una de las más importantes características de la investigación es que es sistemática, es decir, lleva un orden, tiene una organización. Por lo tanto, en el caso de ustedes, su proyecto, su protocolo, que se convertirá en proyecto, debe de ser organizado, debe llevar pautas, pasar por una serie de pasos, etc. Si estos pasos son cubiertos y son adecuadamente realizados, lo más probable es que no nos hemos desviado de la investigación científica, es decir, continuamos respetando uno de los principios esenciales al momento de convertirnos en investigador. ¿Recuerdan la segunda característica? ¿Cuál era esa segunda característica importantísima en la investigación? Es quizá una de las más eh, nobles, pero también la más notable cuando pensamos en un investigador. Un investigador, si bien es muy sistemático, muy organizado, esta es otra característica muy importante de la investigación como tal científica. Y nos referimos a que es empírica. ¿Recuerdan que es empírico? Exacto, que tiene que ver con los hechos, con las evidencias. Entonces, uno de los, digamos, como conceptos más importantes que ustedes deben de llevar todo el tiempo en esta construcción de su protocolo, que se convertirá en proyecto, es que deben de clarificarse a ustedes mismos cómo van a obtener las evidencias para poder dar fe de que este fenómeno que ustedes están estudiando, una, existe, dos, puede ser medido en base a una evidencia, y tres, hay un efecto muy claro sobre los hechos que permiten hacer inferencias válidas. Entonces, esta parte en donde la investigación se convierte en empírica quiere decir que hay suficientes evidencias, hechos, datos que marcan la realidad del fenómeno. Es decir, es un fenómeno que existe y que de alguna manera está siendo observado y analizado por ustedes de manera muy cuidadosa, pero siempre apegados a evidencia. Y falta una de las últimas características de esta triada de la investigación realmente científica. Y se refiere, exacto, a eso que les toca a ustedes, que ustedes tienen que hacer, que ustedes tienen que cuidar y que realmente es el compromiso quizá más importante de un investigador. Esto que les hablo debe ser realizado por todo investigador en todo momento, en toda fase, en toda recogida de datos, en toda interpretación de datos, en toda la formación del marco teórico, etcétera. Siempre debe existir esto y es una, pues tanto es una actitud, pero también es un comportamiento del investigador que asume convertirse en investigador y es precisamente mantener una posición crítica. Hay algunos investigadores que han escrito acerca de cómo ser investigador y comentan que de alguna forma esta postura crítica en algunos casos debe llevarse incluso a la posición máxima. Es decir, debe ser tan crítica la posición del investigador
sobre sus propios resultados, que incluso en algún punto debe hasta dudar de sus propios resultados para buscar hipótesis alternativas. En ese sentido, les recuerdo que ustedes tienen pues un deber hacia sus clientes, hacia sus sujetos de investigación, hacia ustedes, hacia el posgrado y obviamente hacia, hacia la comunidad que en algún momento los va a recibir como profesionistas graduados de un posgrado, que es mantener siempre una postura crítica, objetiva, clara, libre de prejuicios y sobre todo orientada precisamente a soluciones. Entonces, en este nivel, estas tres condiciones son las características de una investigación como tal científica, así que no debemos olvidar que sus protocolos deben de mantener estas tres acciones. Ahora, una de las cosas más importantes y que creo que ya se comentaba este viernes es cómo decidir el enfoque para el proyecto de investigación. Aunque la carta es muy clara acerca de trabajar con estudios de caso, es decir, la carta descriptiva nos explica el diseño, pero no nos explica el enfoque. El enfoque es estas palabras que se usan por parte de los investigadores para definir cómo voy a suponer que existe la realidad. Un enfoque muy conocido en la investigación parte de que la realidad es externa a nosotros y que es totalmente real. Por así decirlo, digamos que esta postura es totalmente antiplatónica. El mundo existe, no hay duda, no es solamente un holograma, no es una representación cognitiva, existe en forma externa a los individuos y por lo tanto es real. Pero hay otro enfoque, el enfoque que señala que la realidad es engañosa, que la realidad incluso depende de quien la ve, que incluso es posible que hasta la realidad, siendo vista en su momento por un investigador, el solo hecho de estar presente el investigador cambia la realidad. Así que, en este sentido, vamos a ver cuál sería el enfoque para este proyecto en esta manera. Fíjense, muy interesante estas preguntas que les pongo acá, porque cuando tenemos la posibilidad de elegir el enfoque, es decir, pensar si lo vamos a hacer cualitativo o cuantitativo, que son las palabras clásicas para definir estos enfoques, una de las cosas que debe luchar el investigador antes de embarcarse en la tarea de hacer investigación es precisamente criticar la posición desde la cual va a trabajar. Como ven, una pregunta esencial para un investigador que puede elegir cualquiera de los enfoques es preguntarse a sí mismo si quiere ser objetivo o prefiere ser subjetivo. Es decir, va a analizar datos y variables externas a él se va a tratar de abstener de meter su cuchara, por así decirlo, en la investigación, o el investigador quiere estar adentro, quiere involucrarse, quiere percibir de manera más directa cómo vivencian los sujetos o los participantes ese fenómeno, esa problemática. Eso para un investigador que tiene un poquito más de libertad, se vale que se lo autopregunte. En este caso también la segunda pregunta tiene que ver también con cuestiones éticas y también con una postura muy personal. ¿Qué enfoque me parece más aceptable como investigador? Quizá algunos de ustedes en verdad crean que vivimos en una especie de Matrix, es decir, la realidad no es lo que vemos, está creada, está mediada por los medios de comunicación, está mediada por las fórmulas del gobierno, digamos vivimos en una especie de realidad alterada y por lo tanto quizá a ustedes les interesa más leer la subjetividad de algún fenómeno. Ahora bien, en la tercera pregunta habla de si va a influir el enfoque elegido en las respuestas que quiero obtener y de qué forma. Si se eligen, digamos, un enfoque más objetivo, probablemente desde el principio creamos firmemente que si yo voy y mido la conducta de una persona, por ejemplo un trabajador en la planta y yo quiero saber cuántas veces él interactúa con su supervisor, pues entonces yo me puedo plantar ahí en el primer piso donde están trabajando, ahí en la nave industrial, y empiezo a registrar la conducta. Yo pienso que el solo hecho de estar ahí no hace que cambie ninguna cosa. Por lo tanto, creo totalmente que lo que estoy leyendo de la conducta de la persona es real. Pero
algunos otros podrían pensar que el solo hecho de llegar a la empresa, incluso vestido con el uniforme de Xochicalco, por ejemplo, podría causar alguna respuesta diferente de parte de ese trabajador. Así que podría ser que estemos influyendo en la investigación sin quererlo. Esta parte también es importante que un investigador la analice. Y esta es quizá la más importante. Los recursos y el tiempo que se tienen están presionando la selección y la decisión del enfoque y en qué sentido lo hacen. Esto es muy importante porque hay que estar muy claro si tenemos algún conflicto de interés al momento de hacer la investigación. Así que en ese sentido es verdaderamente importante considerar si el investigador va a trabajar solo, si va a tener ayudantes, si tiene un tiempo limitado o ilimitado, si va a tener incluso recursos para comprar herramientas, materiales o desplazarse al lugar donde va a aplicar la investigación. En ese sentido hay muchas consideraciones que se tienen que hacer porque si no se tienen bien cuidados los recursos y los tiempos, es posible que el protocolo de hecho nunca se convierta en proyecto. Como pueden ver aquí les pongo un cuadro donde aparece el comparativo del enfoque más subjetivo versus el enfoque más subjetivo. Evidentemente nosotros nos vamos digamos, a aplicar hacia el fenómeno más o el enfoque más cuantitativo. No vamos a irnos sobre el cualitativo en este momento o no lo pide realmente, no nos deja esa apertura en la carta. Y como ven aquí, la investigación cuantitativa requiere datos. En ese sentido, el deber de ustedes es obtenerlos, ¿ok? Cuidar la manera en la que los van a obtener. Por supuesto, también como pueden ver, dice se basa esta investigación en los planes originales y sus datos se van a analizar e interpretar mucho más rápido. La ventaja de la investigación cuantitativa, y que ya lo han observado muchos investigadores, es que es más ágil, más rápida, se puede programar bastante bien el tiempo que se va a invertir y en ese sentido es como un poco más estándar que la cualitativa. Y por supuesto, como bien dice aquí, la cualitativa pues resulta más abierta y sensible al sujeto. Sin embargo, algunos investigadores le dan un justo valor a la cuantitativa y dice que las dos son realmente útiles y que no se excluyen, es decir, en algunos casos incluso pueden estar conviviendo los dos enfoques, ¿okay? Y utilizar los dos. Cuando hablamos de la investigación cualitativa, que en este caso para su investigación realmente no vamos a tener un enfoque cualitativo, tendremos herramientas cualitativas como la entrevista, por ejemplo, o la entrevista clínica, pero no vamos a seguir un enfoque global de su protocolo de tipo cualitativo. ¿Por qué? Porque es más difícil, porque requiere más esfuerzo, porque ustedes necesitan mucho más tiempo para hacerla y la verdad es que es más desgastante. Como bien dice aquí o señala Delamont, si deseamos terminar la maestría lo más rápidamente y sencillamente posible, bueno, pues como dice aquí, hagamos un estudio directo y simple basado en cuestionarios. Esta, si bien no es una crítica, sí es como para declarar, ¿no?, que la cualitativa pues tiene sus méritos, pero la cuantitativa también tiene algunas ventajas interesantes. Por lo tanto, la investigación cualitativa solo es aconsejable, como dice Delamont otra vez, para la gente que se preocupa, toma las cosas en serio y está preparada para asumir compromisos. Quizá más que como ponerse muy altanera la investigación cualitativa, es verdad, se requiere mucho más tiempo y por lo tanto se requiere personas que estén motivadas a hacer un protocolo de investigación que puede durar incluso años, no solamente semanas o meses. Por lo tanto, la investigación cualitativa, digamos que es muy educativa hacerla, pero requiere ciertas condiciones. Ahora bien, voy a tomar las ideas de Sampieri, y Sampieri nos menciona que el proceso de investigación cuantitativa tiene una especie de secuencia, y esta secuencia es la que aparece aquí en su pantalla. Menciona que primero hay que trabajar con una idea, la cual ustedes ya prácticamente ahí ya traen un poquito como delineada, y luego hacer la maravillosa área del planteamiento del problema. El planteamiento del problema no surge de la nada, surge de una revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, es decir, aquí hay no es una parte secuencial, no es que vaya A después de B, sino que hay una condición de interacción entre las diferentes áreas. Particularmente en el planteamiento del problema
y lo que es el estado del arte en algún momento se vinculan fuertemente con el desarrollo del marco teórico o la revisión de la literatura en general. Por lo tanto, en este caso Sampieri menciona que existe un planteamiento del problema y una revisión de la literatura que lleva a la construcción del marco teórico. Otro de los elementos importantísimos en el proceso cuantitativo es ver hasta dónde va a llegar el estudio. Es decir, tiene alcances. Es posible que esta investigación nos dé datos, pero no los datos que puedan ser inferenciales. Tal vez solamente nos da datos sobre el estudio de caso que vamos a revisar, o solo sobre la empresa, o solo sobre la escuela que estamos analizando. Generalmente las muestras en estudios de caso no son muy grandes. Habitualmente son apenas una docena tal vez de casos. Si son más, bueno, pues se acepta, pero habitualmente son de una cantidad muy pequeña. Como ven aquí, después de que ya se tiene supuestamente estas partes listas, hay un momento de recolección de datos o una manera en la cual se van a recolectar los datos. Se tiene que decir cómo se van a levantar esos datos, es decir, quiénes van a ser los sujetos que van a otorgar la información. Y por supuesto pensar en el diseño. Entonces, si se fijan, el diseño es un poquito más después, ya que tenemos un poco más de trabajo teórico o de lectura, ya llegamos al famoso diseño de investigación. Y a partir de que ya tenemos esto listo, pues esto corre más rápido, ya podemos elaborar hipótesis, checar o definir algunas variables, y ya que estamos listos, como esta es una investigación cuantitativa, es posible que se haga un análisis de datos estadístico o mínimamente descriptivo. Así que no descartemos que eso va a ser bastante viable. Y tenemos como tal el paso más bonito, que es la elaboración del reporte de resultados. ¿Cómo podemos tener ideas para iniciar una investigación o a través de qué pasos podemos hacerla? Bueno, pues ya habían visto ustedes este diagrama. En la clase anterior yo les había comentado que esto puede ser como un buffet de posibilidades a partir de los cuales ustedes generan una idea que puede volverse un tema investigativo. Entonces puede ser por interés personal, puede ser porque hay cierta oportunidad, porque hay cierta conceptualización que ustedes ya iniciaron, porque hay que cubrir un hueco de conocimiento, o simplemente porque ustedes decidieron resolver un problema. ¿Cómo tener una idea, colegas? Bueno, pues hay que identificar cada una de estas preguntas. ¿Qué necesitas o quieres averiguar? ¿Qué habilidades tienes? ¿Cómo influirás tú en la investigación? ¿Qué métodos son aceptables? Aquí se fijan, sobre todo éticamente. ¿Podrías usar más de un método? Y habría que tener en cuenta si en algún momento hay que cambiar de rumbo. Como en este momento, que quisiéramos empezar a aplicar algunas cosas en nuestras poblaciones, pero no podemos porque tenemos un cambio drástico en la humanidad y no podemos encontrarnos. Entonces, eso nos tiene que dar, de alguna manera, la posibilidad de contar siempre con, o tener en mente, que las cosas pueden modificarse. Y bueno, a lo mejor ustedes ya tienen habilidades de investigación, pero no se han dado cuenta. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio basado en esta viñeta y vamos a ver cómo nos va en la clase.